basado en el texto de Mateo capítulo 7, verso 7 y verso 8. Resulta que es un texto muy conocido y que hoy vamos a reflexionar con base a él. Dice así: pedid, yo creo, vamos a esperar que lo pongan, yo creo que todos lo conocen, lo hemos escuchado, lo hemos manejado, pero hoy vamos a ahondar un poco en él. Dice el texto, yo creo que ya la pastora lo tiene a la mano: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Recuerden que el que está pronunciando estas palabras es Jesucristo. Él está diciéndonos a todos nosotros eso, ¿sí? Y sigue diciendo: llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, al que llama, se le abrirá. Jesús está diciendo esto. Antes de empezar a reflexionar con base al texto, estamos a 5 días de que se acabe el primer semestre de este año, ¿cierto? Es un buen tiempo para que hagamos un alto en el camino y reflexionemos cómo estuvo nuestra vida en estos 6 meses ya. Qué rápido, ¿verdad? Cada vez sentimos que los años son más cortos. Es increíble. Antes decíamos, yo cuando estaba niño, decía en enero: Dios mío, para que venga otra vez diciembre. Ahora digo, qué rápido se va el tiempo. Qué rápido pasan los días. Y cuando venimos a ver, ya estamos dando el año nuevo otra vez. Y así se acaba el tiempo tan rápido. Y aquí es donde tenemos que hacernos varias preguntas. Por ejemplo, cada uno allí de forma interior: ¿cómo está mi vida? Usted mismo hágase esa pregunta. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi relación con Dios en este tiempo, ahora mismo? ¿Cómo está mi vida de oración? ¿Cómo está mi matrimonio? A los que no se han casado, ¿cómo está mi relación de pareja? ¿Cómo está? ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo están mis finanzas? ¿Cierto? Es un tiempo para pensar. ¿Cómo está mi trabajo, mis relaciones laborales? ¿Cómo están los que tienen negocios, mis negocios? Pero sobre todo lo que nos compete: ¿cómo está mi vida espiritual con Dios? A eso siempre tenemos cada cierto tiempo que hacer un alto en el camino y reflexionar. Todos lo necesitamos. Ahora, ahí reflexionando, yo sé que muchos ya están pensando, se fueron en un momento con las preguntas, se fueron a otro pensamiento, porque eso hacen las preguntas, ¿no? Las preguntas nos hacen pensar. Y si se dio cuenta que de pronto hay áreas de su vida que no están muy bien, usted tiene que hacerse una pregunta más importante, una pregunta principal, y es: ¿qué estoy haciendo mal? ¿Cierto? Porque nosotros tenemos que pensar que quizás si las cosas no están bien en algún área de nuestra vida es porque algo en particular estamos haciendo mal. Ahora sí vamos al texto que leímos. Ese texto se conoce como la triple garantía de Dios. ¿Sabían eso? Triple garantía de Dios. Porque el texto dice: pedid y se os dará. Primera garantía. Jesús te está diciendo: pide y te voy a dar. Y va relacionado, después Jesús lo vuelve a repetir, va relacionado con: porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que pide, recibe. ¿Cierto? Esa es una garantía. Jesús te está diciendo: pide. Por eso yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen: no, yo no le pido nada a Dios. Se hacen más. Y dicen: no, yo no le pido nada a Dios porque yo estoy muy agradecido con Dios. Yo no le pido nada a Dios. Que Él me dé lo que quiera, pero yo no le pido nada. Aquí dice que el que pide es el que recibe. Y por lógica, ¿no? El que no pide, no recibe. Así que de pronto, si usted es de los que ora y no le pide a Dios, le aseguro que está orando, que le falta algo a su oración, ¿cierto? Le falta algo a su oración para ver la gloria de Dios. La segunda garantía que Jesús nos da aquí es: buscad
y hallaréis. Y está relacionada con todo aquel que busca es el que halla. El que busca es el que halla. Y por eso es que ahí también yo no estoy de acuerdo con aquellos que solamente oran, pero quieren que el milagro les toque la puerta de la casa, se les presente y les haga les solucione todo. Esa palabra buscar es una palabra que de solo decirla tenemos que estar cansados de tanto buscar aquello. Y Dios nos ayudará en eso, porque el que busca halla. Y la tercera garantía es, porque todo aquel que llama se le abrirá, dando a entender que es el que toca puertas, ¿no? El que toca puertas se le abrirá, se le abrirá. Entonces, si tenemos esto, que es una cuestión fantástica de Dios, la pregunta es, ¿por qué a veces estas cosas no son realidad en nuestra vida? ¿Por qué a veces no recibimos las respuestas si pedimos? ¿Por qué a veces seguimos sin encontrar lo que andamos buscando? Quizás buscamos paz, gozo, felicidad, sanidad y no encontramos. ¿Por qué a veces seguimos con las puertas cerradas? Esa es la pregunta. Si ahí Dios nos está diciendo esto, ¿qué está pasando? Porque eso no lo vemos reflejado en nuestro diario vivir como cristianos, como hombres y mujeres de fe. Bien, con base en ese texto de la triple garantía, vamos a reconocer, vamos a poder darnos cuenta que estamos haciendo mal, pero basado en ese texto. Entonces, ¿por qué si pedimos no recibimos? Porque quizás, ojo, es para el que pide. El que no pide ni siquiera está en la lista. Solo el que pide, porque ahora otra cosa, el que no pide no recibe. Y el que pide a veces no recibe por alguna circunstancia. Entonces miremos cuáles son. La primera, que de pronto estamos pidiendo lo que no es la voluntad de Dios. Lo que no es la voluntad. Entonces, ¿qué nos llama a esto? Hacer un filtro. ¿Será que lo que yo estoy pidiendo a Dios está con base a lo que Dios quiere en la Biblia? Entonces vamos a la palabra. Dice primera de Juan 5, 14 y 15. Dice así. Vamos a leerla ya. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa, y siga leyendo ese pedacito conmigo, solamente ese pedacito, conforme a su voluntad, ¿qué hace Dios? Él nos oye. O sea que si pedimos algo que no es conforme a su voluntad, no nos oye. Qué cosa, ¿verdad? Entonces sigue diciendo, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Esa es una realidad. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. No podemos esperar recibir la petición que le estamos haciendo al Señor si lo que estamos pidiendo no es conforme a lo que Él quiere, no es conforme a su voluntad, no es o a Él no le agrada lo que estamos pidiendo. Mire, posiblemente, porque esto no tiene nada que ver con que usted pida algo pecaminoso. Realmente tiene que ver con que usted pida algo e insista en pedirle a Dios algo que no está dentro de los planes y propósitos que Dios tiene para su vida. ¿Cuántas veces hemos pedido algo en particular al Señor y doblamos rodillitas y pide y no vemos respuesta? Simplemente porque lo que estamos pidiendo no está dentro de los planes de Él. Pero cuando oramos con respecto al plan, ahí vemos una respuesta rápida y eso usted lo puede ir guiando. Cuando pedí aquí esto, ni voz, ni respuesta, ni nada. Pero cuando pedí esto en particular, vi cómo Dios respondió rápido. Eso es una señal de que por ahí es la voluntad de Dios. Ahora, por ejemplo, muchas veces pedimos al Señor, Señor, sácame de esta situación que estoy viviendo. Ya no quiero vivir más esto, Señor. ¿Por qué me metiste en esto? Ojo, muchas veces nosotros mismos nos metemos en eso, pero vamos a suponer que fue Dios quien nos metió en eso. Señor, ¿por qué me metiste en esto? Pero resulta que Dios, en su voluntad y en su propósito,
por ser nuestro papá, quiso meterte en ese proceso o en esa situación porque quiere darte grandes enseñanzas que las necesitas más adelante, que las necesitas para ser fuerte, para resistir lo que viene o para enseñarle a otros. Yo te pregunto, ¿será que tiene Dios que sacarte de ahí si en sus planes está darte, fortalecerte en eso para que seas mejor? Es como cuando nosotros como padres nos toca llevar a nuestro hijo primera vez allá al jardín o al colegio. Ellos no quieren. No, papá, no me dejes. Cierto, uno se le arruga el corazón. Dios mío, qué cosa tan terrible le estoy haciendo a mi hijo. Pero si nosotros no lo hacemos, es un niño que va a quedar apegado a nosotros todo el tiempo y no va a aprender, no va a relacionarse con otros niños, no va a crecer, no va a aprender más cosas que tiene que aprender. Entonces, de una u otra forma, aún nosotros como padres le permitimos esa situación porque la tiene que vivir. Así también hace Dios con nosotros. Tú tienes que vivir eso y punto. Vívelo. Entonces pedimos, Señor. En el caso, por ejemplo, del apóstol Pablo, le decía al Señor, Señor, quítame el aguijón en mi carne. Quítame el aguijón en mi carne. Le rogó muchas veces. El Señor, ¿qué le dijo? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pocas palabras, no te lo voy a quitar. Necesito que lo tengas. Entonces, hay situaciones que son de esa manera. Ahora, ¿cómo podemos saber si es o no la voluntad de Dios? Conociendo su palabra, a través de la oración. A veces en la oración sabemos si lo que estamos pidiendo es conforme a Dios, porque lo sentimos en nuestro corazón, o le decimos al Señor, Señor, háblanos, y Dios nos habla. Y nos muestra si eso que en realidad estamos pidiendo es conforme a su voluntad. Pero mire, de las cosas más importantes es que después que le pidamos la guía al Señor, sigamos esa guía. Y hagamos como hizo Juan el Bautista. A veces Juan el Bautista dice, tengo que menguar yo para que Él crezca. Tengo que dejar de hacer mi voluntad para hacer la de Él. Lo mismo hizo Jesús. Jesús dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Sujetó su voluntad a la de Dios. Yo pongo el caso que nosotros vivimos, que nos tocó sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. A los 3 años de estar casados, a mí me dio el afán por tener hijos. Y empezamos a orar, como dice la Biblia, porque para eso es para aplicarla 3 veces al día. Mañana, en la mediodía y en la noche. Teníamos a Dios cansado. Y era tanta nuestra insistencia que el Señor nos habló y nos decía a través de lenguas, y sí, a través de los dones espirituales nos decía, este no es el tiempo. Si me siguen clamando con esa intensidad, yo les voy a mandar su bebé. Pero este no es el tiempo. Era la opinión de Él, este no es el tiempo. Teníamos la opción, o seguíamos orando así, o nos sujetábamos a la voluntad de Él. Yo amo a mi papá. Yo le dije, bueno, dejemos de orar porque no es ahora. Aguantémonos las ganas para un tiempo más adelante. En ese tiempo no estábamos bien económicamente. Teníamos, porque nosotros vivimos endeudados como, mira, cuando nos casamos, fueron las deudas de ellas más las deudas mías, más las que adquirimos juntos. Debíamos mucho. Y además de eso queríamos tener hijos para que ellos supieran lo que era estar endeudado, porque ese niño que iba a padecer con nosotros. Pero mire cómo es, pero Dios que organiza todo, dejamos así. Y cuando Dios mejoró, que pudimos ir pagando, porque no nos comprábamos nada pagando toda la deuda. Y entonces fue que Dios mandó los hijos después, cuando podían tener una mejor condición en el tiempo de Él. A veces nosotros nos cuesta sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Dios, pero Dios espera que podamos hacerlo.
Y yo le digo, tenga confianza en sujetar su voluntad a la de Dios. Porque nosotros solamente vemos lo que tenemos enfrente, pero Dios ve el panorama completo. Usted va en su vehículo y se encuentra con un trancón. Quizás usted no sabe cuál es la vía que debe tomar para salir del trancón. Pero si hay un helicóptero arriba que está viendo todo el panorama y sabe cuál es la vía, pues para irse, usted escucha de pronto el mensaje que está emitiendo desde allá con una bocina el del helicóptero. Bueno, el del helicóptero es Dios. Confíe que Él lo ve todo. Él sabe cuál es la forma correcta o cuál es el camino correcto para llegar al destino que Él ha establecido para cada uno de nosotros. Muy bien. Ahora, si pedimos no recibimos también muchas veces porque pedimos neciamente. ¿Qué es ser necio? Vamos a Santiago capítulo 4, verso 3. Dice así: pedís y no recibís, dice Santiago, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Enfocando este verso de Santiago a las peticiones no respondidas, quizás no recibimos lo que pedimos porque no pedimos cosas que sean para la gloria de Dios, no pedimos cosas que sean para la honra de Dios o para la bendición de nuestro prójimo o para la bendición de nuestra familia, sino que pedimos cosas específicamente para deleitarnos en la vida mundana. Por decir un ejemplo, Señor, dame un trabajo mejor, pero por dentro estás pensando para poder irme para allá, por decir una cosa bien mundana, ¿no? Imagínese la que usted quiera, ¿sí? Y Dios conoce nuestro corazón. Si otra fuera la intención, con toda seguridad Dios abriría las puertas. Dios conoce eso. El sistema del mundo está hecho y construido por Satanás. Me refiero al sistema del mundo. Que el mundo tal global, con los árboles y con todo eso, lo construyó Dios. Lo construyó Dios. Pero el sistema mundanal, el sistema del mundo como tal, lo construyó Satanás. Usted no se da cuenta que todo está hecho de tal manera, que buscan las personas ¿qué? El pecado. El pecado. Hacen promociones de comprar y de vender y de vender y de vender y hacen promociones y la gente se vuelve loca. Y se gasta lo que no tiene y después está endeudado, pierde la paz, pierde la tranquilidad. Es un sistema hecho para que usted pierda lo que Dios le da. Conocí una persona, se acercó a nosotros hace mucho tiempo, pidió un consejo, se acercó a Dios, sintió a Dios, vivió cosas con Dios. De un momento a otro se alejó de Dios. Tomó decisiones financieras muy equivocadas, una tras otra. Hoy las deudas no la dejan dormir. Vino otra vez acá. Le dimos consejos de parte de Dios. Ya descansó. Ya ha tomado decisiones apropiadas. Cuando ponemos a Dios primero, las cosas cambian. ¿Cierto? Y esas experiencias que viven otros, nosotros tenemos que tenerlas en cuenta. El sistema del mundo está hecho para robarle a usted lo que Dios le ha dado. Robarle la paz, robarle la finanza, las bendiciones económicas. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Por eso es que el Señor dice, no sean amigos del mundo, porque todo lo que el mundo propone es para dañar lo que yo les he dado. Usted viene, se acerca a Dios, Dios ha transformado su mente, pero si usted está escuchando, por ejemplo, las cosas del mundo y la vida que hoy ofrece el mundo, usted sabe que ¿qué ofrece el mundo hoy? Inmoralidad, ofrece dinero fácil, ofrece drogas, destrucción. Eso es lo que el mundo ofrece. Quiere dañar lo que Dios ha puesto en su mente, que son tesoros de Dios, sabiduría. Entonces, si nosotros queremos gastar nuestras peticiones, le hacemos peticiones a Dios para gastarla en deleites, créame, Dios no la va a dar. Dios no la va a dar. Dios le va a proteger a usted como un padre protege a su hijo. Ahora, ¿por qué si pedimos no recibimos otra? Y creo que todos, en la gran mayoría, cristianos o no, pero los cristianos que no son tan cristianos, pero que a veces oran,
es porque estamos pidiendo impacientemente. Impacientemente. Lastimosamente, muchos de nosotros pedimos y pedimos con fe y pedimos conforme a la voluntad de Dios y pedimos insistentemente, pero no tenemos la paciencia para esperar la respuesta de Dios. Entonces, como no tenemos la paciencia para esperar la respuesta de Dios, nos alejamos de Dios, dejamos de orar, dejamos de insistir, nos desanimamos. El salmista dijo, David dijo, en el Salmo 41 dijo, léalo conmigo, ahí está la primera palabra, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dice, pacientemente esperé al Señor. ¿A quién le gusta esperar? A nadie. Yo creo que eso es una de las cosas que no nos gusta a nadie. Esperar no es agradable. Y no hay nada más feo que uno le pongan una cita y lo hagan esperar. O que uno vaya que sean de pronto exigentes con el horario y uno le cumpla y después se dé cuenta que lo hacen esperar un montón de tiempo. Eso es desagradable. Esperar en Dios es dejar que Dios obre. Esperar en Dios es esperar que Dios haga algo que cambie nuestra circunstancia, pero hay que esperar. Hay que esperar el tiempo de Él y hay que esperar teniendo en cuenta que en su tiempo y en su propósito las cosas son mejores. Si Dios demora un poco en responder, razones tendrá. Está trabajando. Ojo, seamos pacientes en esperar la respuesta. Hay veces que Dios responde rapidito, cuando es con fe, cuando es clamor persistente, cuando es conforme a su voluntad. Cuando todo eso se junta, Dios manda, y es el tiempo de Dios, Dios manda la respuesta. Pero a veces no es el tiempo, aunque cumplamos todo lo demás. Y cuando es así, hay que esperar. Pero seguir clamando, seguir orando. Muy bien, ya hemos hecho la primera parte. Pedimos, pero ¿por qué no recibimos? Ahora, ¿por qué será que buscamos y no encontramos? ¿Qué estamos haciendo mal que buscamos y no encontramos? Bien, quizás estamos buscando donde no vamos a encontrar, donde no hay. Si usted va a buscar algo que allí no hay, usted no va a encontrar nada. Lucas 24:5 dice, esta historia, quizás usted dirá, pastor, eso no tiene nada que ver con el texto. Ahora lo relacionamos. Dice, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron los ángeles, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Le dijeron los ángeles, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? O sea que lo que están buscando ahí no está, no hay. ¿Cierto? Esta pregunta le hacen los ángeles a las mujeres cuando fueron a buscar a Jesús, pero lo fueron a buscar en la tumba. Y ya Jesús no estaba en la tumba, ahí no había nada. Ellos estaban buscando en el lugar equivocado. Ahora, eso lo podemos aplicar a nosotros. Muchas veces nosotros buscamos el amor, la paz, el gozo, la esperanza, buscamos la respuesta a nuestros problemas y circunstancias. Los buscamos donde no hay, donde no podemos encontrarlo. Muchas veces corremos a solucionar nuestras cosas sin tener en cuenta lo más importante, que el único que puede darnos el verdadero gozo, la verdadera paz, las respuestas a nuestras peticiones, que el que puede cambiar nuestra vida solamente es Dios. Lastimosamente muchas veces nosotros buscamos, o el mundo, porque ese es lo que vende el mundo. El mundo busca su sentido de felicidad, su sentido de la vida, y lo busca ¿en qué? Hoy, en el dinero, en los bienes materiales, ¿verdad? En relaciones sentimentales, se vuelven dependientes emocionales. En eso busca el mundo su felicidad, pero ya hemos visto en muchas ocasiones que esas personas se sienten vacías al final. Lo hemos visto, hemos oído testimonios de Juan Luis Guerra, si no se lo ha escuchado, escúcheselo.
Tenía de todo lo que un hombre puede tener en esta vida. Pero él decía, estoy vacío por dentro. No podía ni dormir. ¿Quién cambió su vida? Jesucristo. Jesucristo cambió su vida. Mire, como dice una frase, obtén todo lo que quieras en esta vida. Obtén recursos, obtén mucho dinero, mucha fama, muchas mujeres, en el caso de las mujeres, muchos hombres. Obtén todo lo que quieras para que al final te des cuenta que eso no llena tu corazón y que perdiste años valiosos de tu vida. Eso le pasó a Juan Luis Guerra. Yo creo, tengan como tarea, escúchense el testimonio de Juan Luis Guerra. Es impactante, impactante. Salomón en la Biblia tuvo de todo, pero desobedeció también. Ahora, el único que le da sentido y plenitud al ser humano es su Creador. El único que le da sentido y plenitud, que usted se siente verdaderamente un ser humano amado, es Dios. El único. El único que llena el vacío en nuestro corazón es Dios. No busquemos en el mundo lo que solo puede darnos el Señor. Solamente nos lo puede dar el Señor. No busquemos lo que no vamos a encontrar. Ahora, ¿por qué si buscamos y no encontramos? Porque quizás estamos buscando, sí, haciendo nuestro trabajo de búsqueda, pero con prioridades equivocadas. Prioridades equivocadas. Yo creo que todos conocen este texto que está en Mateo 6:33. Creo que todos lo conocen. Dice, mas buscad primeramente el reino de los cielos, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Quién es primero? Dios. En todo, Dios es primero. Dios es primero. Lastimosamente, muchas personas pasan los días, meses y años de sus vidas buscando hacer realidad sus metas, buscando hacer realidad sus proyectos, buscando mejor oportunidades laborales, quizás buscando tener mejores ingresos y mejor vivir, pero se olvidan que lo más importante para nosotros, los hijos de Dios, es buscar primeramente el reino de Dios, y todas esas cosas que están atrás, que acabé de mencionar, vendrán por la añadidura del Dios Todopoderoso, porque muestras que lo amas tanto, que Él, porque tú lo amas tanto, Él dice, ya me siento confiado en darte ese proyecto, porque ese proyecto no te va a alejar de mí, y te lo da. Ese es el Dios al que yo sirvo, al que servimos. El Rey de Reyes se encarga de todo lo que necesitamos, de todo lo que buscamos y de todo lo que nos haga falta. Él se encarga de eso si nos encargamos de buscarlo a Él, de ponerlo a Él primero. No quiere decir que no tenemos que trabajar, no quiere decir que no tenemos que hacer nuestros esfuerzos. Todos tenemos que hacerlo, pero cuando Él lo ponemos primero, Él abre puertas que uno uno mismo jamás hubiese logrado que se abrieran. Pero es cuando tú le rindes adoración a Él en tu vida, cuando Él es lo primero en tu vida, cuando eso sucede, Él abre puertas. Cuando eso sucede, Él va delante tuyo para que nada te falte, siendo el buen pastor, como dice la Escritura. Pero es cuando tú lo pones primero a Él. Tercero, para terminar, y nos hace falta, ¿por qué si llamamos a la puerta, no se abren las puertas? No, pastor, yo vengo orando hace rato, pastor, que se abran las puertas. Ya, yo no quiero estar en esa circunstancia, yo quiero que se me abran las puertas en esto. Y a veces nosotros como pastores lo único que le decimos, pero es que estás tocando o llamando en la puerta equivocada. Esa no es la puerta que tienes que tocar. Juan 10:9 dice,
yo soy, está hablando Jesús, y Jesús dice, yo soy la puerta. ¿A quién tenemos que ir primero? ¿Cuál puerta tenemos que tocar? A Jesús. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. En el mundo encontramos muchas puertas. Muchas puertas. ¿Cuáles son las puertas que encontramos aquí en el mundo? La familia. Los amigos. ¿Cierto? Son puertas. ¿Cierto? Que tocamos esas puertas ¿para qué? Para que nos den, que nos ayuden, nos auxilien, ¿cierto? Para que nos abran una oportunidad. Para eso tocamos las puertas. Amigos, ¿cuáles? Familiares, bancos, médicos, abogados. En este tiempo, políticos, tocamos puertas. Empresarios. No quiere decir que ahora no vamos a poder trabajar con los políticos, sí, pero tenga su confianza en Dios. Dios. En estos días me sorprendí, quedé tan sorprendido, gratamente sorprendido, porque a veces uno queda sorprendido, triste, desilusionado, gratamente sorprendido. Cuando alguien que viene al servicio los jueves con nosotros me comenta, imagínese, pastor, me llamaron después de tanto esperar, y yo pidiéndole a Dios que me abrieran las puertas, me llamaron. Pero a mí me sorprendió no el hecho que lo hayan llamado para darle una cuestión que él necesitaba, sino el hecho que me dijo, yo le doy la gloria a Dios. Dios fue el que me abrió la puerta. Aunque eso es una cuestión política, sí. Pero él decía, no fue el político, pastor. Fue Dios. O sea, a mí, porque yo le podría decir que viene siendo un bebé espiritual. Tiene solo unos pocos tiempos de venir aquí a la iglesia. Y él me decía, pero fue Dios el que me abrió la puerta. Fue Dios. Sí, Dios usó a esas personas, pero fue Dios. Y yo quedaba sorprendido de la fe que tenía. Yo dije, wow, Dios está haciendo cosas grandes. ¿Sí? Porque cuando usted pone la confianza en Dios, aunque Dios use personas para darte lo que tú pediste, tú sabes que el que te lo dio fue Dios. Yo decía, wow, está creyendo como debe ser. Esa es la forma. Y esa es la manera. Y yo le digo, esa es la forma, porque es que hay muchas puertas en este mundo, políticos, amigos, familiares, empresarios, todo hay, pero la puerta más grande y la más importante es Cristo. Esa es la puerta más importante. Y eso, yo quedé gratamente sorprendido y le digo, ¿cómo está creciendo? Yo, wow, está creciendo espiritualmente. Quedé sorprendido. Y eso sí me alegra mucho. Muchas veces, cuando toquemos la puerta al Señor, siempre, no muchas veces, siempre seremos bien recibidos para el Señor. Siempre seremos tratados con amor, siempre seremos atendidos. Muchas veces cuando vamos a otras puertas, nos sentimos tristes, desilusionados, nos sentimos mal. ¿Por qué? Porque no tocamos en la puerta equivocada y en esa puerta equivocada nos tratan con rechazo, con menosprecio, como nosotros no queremos que nos traten, pero es porque nos fuimos a la puerta que teníamos que ir primero. Y muchas veces usted tiene que saber que cuando va a tocar una puerta, usted oró al Señor y fue y tocó la puerta y lo trataron mal, sepa que ahí no era, esa no es la puerta. No insista, porque por ahí no es. Pero si usted oró al Señor y lo trataron bien, créame, esa es una señal de que el poderoso está actuando a favor suyo. Dios lo hace de diversas maneras. Ahora, siempre que nos acerquemos, que toquemos al Señor la puerta por alguna necesidad que tengamos, el Señor nos trata como hijos, no como extraños. Y eso debemos tenerlo claro. Usted, a diferencia de otro que nunca se ha acercado al Señor, usted es un hijo de Dios. Y los hijos de Dios van a ser tratados en la presencia de Dios como hijos de Dios. El que se acerca por primera vez, que tiene una vida loca y que nunca se ha acercado a Dios y que no teme a Dios, pero en medio de una necesidad quiere orar, si no hay arrepentimiento primero, créame, no hay respuesta de Dios. A los soberbios Dios no atiende. Él atiende al que primero se humilla, al que primero se arrepiente. Después que se arrepiente y le pide, créame, Él mueve su mano porque Él es bueno. Pero si tú vas con soberbia, ya nunca, ay Señor, olvídate.
Por eso nosotros somos hijos, y como hijos somos tratados, como hijos somos tratados. Entonces, a este punto quizás hemos hecho muchas cosas equivocadas este año. Hemos pedido mal, hemos buscado equivocadamente, hemos tocado la puerta que no son. Pero hoy es el momento de corregir. Tenemos 6 meses para hacer las cosas mejor, 6 meses para pedir diferente. Quizás hemos cometido errores, quizás hemos hecho cosas equivocadas, pero Dios es bueno, es misericordioso, y dice la palabra de Dios que sus misericordias son nuevas cada día, dándonos una nueva oportunidad cada día, una nueva oportunidad cada día. Entonces, la palabra de Dios dice en Filipenses 3:13, y cierro con esto, dándonos a entender que tenemos que dejar muchas cosas atrás y entender que podemos comenzar de nuevo. Filipenses 3:13 dice, hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado, dijo el apóstol Pablo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, los errores, las tocadas de puerta equivocadas, las peticiones erradas, y me extiendo a lo que está adelante. Voy a pedir este resto del año de forma correcta. Voy a buscar y a poner a Dios en el primer lugar. Voy a llamar a la puerta donde sé que me van a abrir, que es la puerta de mi Señor Jesucristo. Entonces yo le digo, póngase de pie. Vamos a orar. Es la hora de recomponer nuestro camino. Si usted es de los que no pide, yo le invito a que de hoy en adelante su vida sea distinta. Yo le pido que pida. Yo le pido que pida, que ore.